Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y hoy volvemos a tener con nosotros al director de la Escuela de Administración de Negocios, al vicedecano de la facultad que cumple 80 años no nos va a hablar de celebraciones ni de otras cosas, sino de las cosas interesantísimas en que ha estado trabajando yo no sé cuántos años don Gustavo Bobado, que es el tema de inteligencia emocional. Por favor, don Gustavo. Muchas gracias, Juan. Contento de estar acá. Y sí, efectivamente, bueno, venimos trabajando el tema de inteligencia emocional en las organizaciones, ya prácticamente 6 años para acá. Estamos realizando un par de investigaciones en ese sentido y particularmente con la llegada de la pandemia, creo que las organizaciones tuvieron un llamado de atención precisamente para ponerle atención a algunos aspectos relacionados con las emociones y la gestión de las emociones en el trabajo, que son determinantes para, no solamente para la productividad, sino para las relaciones humanas en el trabajo y también para la retención del talento. Así que... Ese es un gran tema porque una de las cosas que ocurrió en el primer mundo es que una vez que se volvieron a abrir las oficinas, nadie llegó. Estoy exagerando, pero nadie llegó, ¿verdad? Algunos porque renunciaron y otros porque, es más, mis admirados Zoom, parece que en estos días obligaron a los trabajadores a ir 2 veces por semana a la oficina porque habían quedado, pero adelante. Sí, señor. Bueno, en ese sentido, ya hay prueba empírica, hay algunos estudios que han desmentido la famosa productividad del teletrabajo, donde efectivamente en algunos puestos se identifican algunas pérdidas precisamente en productividad. Por eso es que las empresas hoy en día, y no quisiera también satanizar el teletrabajo, porque yo creo que después de la pandemia aprendimos que la importancia y dependiendo de las circunstancias que puede tener el acceso al teletrabajo. Lo cierto del caso es que algunos aspectos como el trabajo creativo, el trabajo en equipo precisamente, que tiene que ver con algunos aspectos sociales de la interacción de los colegas en los diferentes equipos, se pierde la riqueza de la interacción. Yo creo que nosotros como docentes también lo hemos visto, la pérdida que pudimos haber tenido en la interacción en la pantalla versus la interacción personal en el día a día. Bueno, y también me parece, y de eso usted sabe y yo no, que las empresas están en distintas cosas. Entonces, para algunas cosas, bueno, para usar un ejemplo trivial, para alguna gente el té es la maravilla y para otra gente el café es la maravilla y normalmente el que toma café no toma té, etc. Bueno, así debe haber una serie de cuestiones que aplican a ciertos giros de la actividad empresarial. ¿Me equivoco? Sí, correcto. De hecho, ahora que mencionas ese tema, venimos de un paradigma incluso en la economía, ¿verdad? De la racionalidad en la toma de las decisiones que nos ha guiado por muchísimos años.
precisamente con el desarrollo de los descubrimientos científicos en torno al papel de las emociones, de la inteligencia emocional en el trabajo, nos hemos dado cuenta de la importancia de las emociones en el trabajo. Entonces, un poco al estilo del Padrino, ¿verdad? Nos tenían acostumbrados a que negocios son negocios y las emociones son para asuntitos del corazón. Hoy en día, precisamente, los estudios identifican que es muy importante y fundamental para tener decisiones acertadas en el entorno organizacional y de los negocios, tomar en cuenta las emociones. Bueno, tanto así como precisamente ahora en el entorno que tuvimos de la pandemia, muchas de las decisiones que se tomaron las empresas, y no solo las empresas, los gobiernos en torno a algunos aspectos relacionados con la pandemia, no fueron motivadas por la razón, sino por el temor al contagio. El temor al contagio, la ansiedad ante qué podía pasar hacia el futuro, y ahí recobra la importancia precisamente de cómo gestionar esas emociones en los colaboradores en la empresa para efectos de tener una gestión lo más efectiva posible. Por cierto, y es que el contagio no fue algo mítico, es decir, no fue que contaron que en el planeta Júpiter había unos entes que gente que uno conocía, ya no está con nosotros. Así es, por ese proceso. Y yo podría dar ejemplos, pero no es importante darlos porque son de mi contexto, pero lo que quiero decir es el vecino, la señora aquella, la mamá de estos chiquitos, etcétera, todos esos. Entonces, ese temor se daba. La otra cosa que me parece en el tema de las emociones es, hace unos días, con respecto a la fecha en que se va a difundir este programa, hace unos días en Argentina hubo una preelección donde alguien que planteaba algunas cosas llamativas le ganó a todos los demás, donde se habla de que pudiera ser que el expresidente de Estados Unidos pudiera volver. Se habla de que los costarricenses se decidieron por alguien, y no voy a hacer política, por supuesto, pero se decidieron por alguien que o los ticos reciben, tienen antenas de inteligencia emocional, si no estoy usando mal el término, o el gobierno respectivo maneja muy bien esas cosas y entonces se comunica, y los resultados, que eso sería muy importante, en buena parte de la antigua contabilidad, que yo alguna vez tomé un curso de la hoja de resultados, ya sea en política o en empresa, a la larga no cuenta tanto como esa percepción. ¿Me equivoco, profesor? Sí, señor, definitivamente. La comunicación hoy, política y empresarial, ¿por qué no?, está tomando mucho en cuenta precisamente las emociones del consumidor. Esto de las emociones, profesor Vado, vamos a manejarlo en el siguiente segmento. Continuamos, amigas y amigos, con el profesor Gustavo Vado, que habíamos dicho ya que es el director de la Escuela de Administración de Negocios, pero en esto no es tanto ese el papel, sino un investigador en el tema de la inteligencia emocional, y estábamos hablando de cómo el tema de las emociones se meten no solo en temas de las empresas, sino en temas hasta de la política. Sí, señor, claro. Vamos a ver, las emociones son mecanismos evolutivos que nos acompañan como seres humanos desde tiempos ancestrales, de tal manera que apelar a la emoción es una forma muy efectiva de comunicarse y de persuadir. Entonces, cuando
basamos un mensaje emocional, logramos penetrar en los sistemas de creencias precisamente de las personas. Por eso hoy en día las empresas, los políticos buscan entender cuáles son las preocupaciones de los consumidores, de los usuarios, de las personas, para definir cuáles son los argumentos que apelan a ese mensaje emocional que podría ser más efectivo. Entonces, el caso que pone usted precisamente en Argentina, nos ha sucedido en muchos países latinoamericanos, la gente cansada de tal vez los partidos tradicionales que han estado en el poder, entonces buscan una esperanza y oyen un mensaje reformador que apela a ese cambio y obtienen una respuesta interesante. Las emociones son motores, es el combustible que mueve el comportamiento, la conducta en el ser humano. Entonces, por supuesto que eso es un fenómeno que estamos viviendo y que estaremos precisamente cada vez más atentos. Por eso lo importante de ser conscientes y ejercitar precisamente esa inteligencia emocional, de comprender cuáles son las emociones que nos gobiernan a cada instante, que en el día a día transitamos por una montaña rusa emocional y muchas veces no nos detenemos a hacer un examen y a entender precisamente cuáles son las emociones que nos están moviendo para determinado comportamiento o acción. Estaba el otro día escuchando a un par de curas que yo escucho alguna vez en la radio o en internet, y estaban de alguna manera horrorizados de una campaña de un área de su escuela que es mercadeo, que lo que les horrorizó es que hay una frase que se volvió además muy impactante, que dice y dice el nombre del negocio, le tengo fe. Y entonces los curas que manejan la fe en obviamente en otro ámbito, de alguna manera estaban horrorizados, pero también esto se volvió exitoso porque comunica, es decir, no está diciendo tenemos el mejor servicio, tenemos los mejores precios, estamos a la vuelta de la esquina. No, le tengo fe. Es decir, de manera que creo que están que están en ese ámbito, o no entendí nada. Sí, señor. Vamos a ver. La comprensión de los sistemas de creencias se basa precisamente en mucha carga emocional, y la comunicación precisamente busca utilizar mensajes que permitan accesar esos sistemas de toma de decisiones que en muchas ocasiones son intuitivos y más que racionales, para generar una preferencia en particular. Un caso que todos hemos tal vez tenido la oportunidad de evidenciar es que en los buffets o en los sistemas de hoteles todo incluido, por lo general presentan un plato más pequeño que el que uno está acostumbrado a utilizar para tal vez servirse. Y eso invita ¿a qué? A servirse menos, ¿verdad? Entonces, son mecanismos que aprovechan en la comunicación, en la interacción, con el propósito de actuar directamente en los sistemas intuitivos que tenemos como seres humanos y generar alguna respuesta de acuerdo a la estrategia de comunicación que se requiera. También, digamos, hace unos 3 años, o tal vez 4, le dieron el premio Nobel a un profesor de la Universidad de Chicago, y uno pensaría, bueno, la Universidad de Chicago, esta gente, si estos y los otros. Cuando yo era estudiante de inicio de la universidad, había un profesor que luego le dieron el Nobel, que se llamaba George Stigler, que tenía que ver con la teoría de precios y lo demás. Y en el fondo, por la formación profesional de todos mis años en eso, me parecía que los precios
eran muy importantes. A este caballero hizo el comentario de que a él no lo querían los colegas de su departamento. ¿Por qué? Porque él básicamente lo que decía es que el tema de los precios y algunas de las cosas como elasticidad, que eso es absolutamente irrelevante, que la gente funciona básicamente a nivel de las intuiciones. La gente compra lo que siempre compró y difícilmente se fijan los precios, excepto en situaciones extremo. Y yo que soy un tacaño, yo voy y compro de las cosas que están en oferta y todo lo demás, pero a mí no me gusta el sabor de la cebolla. Si la cebolla está en oferta, no la voy a comprar, ¿verdad? Claro, Es decir, claro. Entonces, aún yo que tengo el engranaje de esas cosas, actúo a nivel de mis preferencias, de mis intuiciones, no sé si eso es inteligencia emocional, pero por lo menos de ella, al señor le sirvió para un premio Nobel, que no es pequeña cosa. Sí, claro. Y bueno, en realidad seguimos hablando de emociones que afectan los estilos de vida y que hoy en día precisamente en temas de comunicación, de mercadeo, ya hablamos precisamente de microsegmentaciones, no segmentación de mercado, sino microsegmentación de mercado por el acceso que se tiene de datos en tiempo real, en redes. Y pues no es de extrañar que después de que le dimos clic a un aviso de un hotel que nos interesó en la playa, ¿verdad? Entonces después nos aparezcan ofertas, promociones de otros hoteles o un video de vacaciones, porque precisamente hoy en día los algoritmos, ahora que hablábamos previo a la entrevista, ¿verdad? De inteligencia artificial, entienden que si nosotros accesamos a algún tipo de información es porque hay algún tipo de preferencia al respecto y lo compara y permite orientar los mensajes en ese sentido, que a la larga posiblemente tiene que ver esas preferencias con algún tipo de emoción que tengamos. Pues nos iremos al tercero y último segmento una vez que el canal nos lo indique. Continuamos emocionándonos con la inteligencia emocional. Y una de las preguntas, ahora sí tal vez al director de la escuela de negocios, como le decimos en la facultad, la escuela de negocios, es un poco, ¿hay algún grupo de colegas suyos que están y sobre todo estoy pensando, usted, a la par mía, usted es jovencísimo, pero a la par de los nuevos profesores que usted está reclutando, estoy seguro que ya no es tan cierto. Y entonces, entre esos nuevos profesores que alguna vez fueron alumnos suyos y todo lo demás, ¿estos temas son atractivos o más bien prefieren las cosas clásicas de los temas que se enseñaban más en Sí. lo tradicional? Sí, claro, Juan. De hecho, curricularmente nosotros hicimos una reforma ya hace varios años, donde no porque nosotros quisiéramos precisamente, sino por una indagación de qué estaban pidiendo los empleadores y qué dice el mundo acerca de eso, pues estuvimos incluyendo algunos aspectos relacionados no solamente con las relaciones interpersonales, sino con el liderazgo y precisamente la inteligencia emocional en el currículo. Actualmente, curricularmente, en el plan de estudios, nosotros tenemos un curso específico de inteligencia emocional en el trabajo. Ah, qué bien. Sí, de tal manera que tenemos varios colegas
algunos comparten la práctica de la administración con la psicología, que es un tema muy del ámbito de la psicología, que bueno, vos sabés, como ciencia social somos una disciplina muy interdisciplinaria. Así que sí, hemos visto con buenos ojos docentes precisamente que se vienen incorporando, que les atraen este tipo de temas y que a la larga precisamente tienen posiblemente al nivel de gestión mucho más impacto que algunos aspectos técnicos y relevantes que tal vez yo siempre le digo a los estudiantes que empiezan un curso que eso es lo más fácil, porque eso lo puede hacer tal vez la computadora, hacer un cálculo y una tasa de retorno. Al final de cuentas, ¿qué es lo difícil? Como gerentes que se enfrenten a una empresa, cómo lograr conducir a aquella gente que está a cargo motivada y hacerlo de la mejor manera en un ambiente agradable y cumplir los objetivos. Eso es un verdadero reto, y es donde se involucran aspectos precisamente como la capacidad de escucha activa, la empatía, que hoy en día tal vez en los poderes jerárquicos hace falta tanto, ¿verdad? Entender qué es lo que siente la persona que tal vez está en cargos subordinados, para entender esas necesidades y, ¿por qué no?, también los consumidores. Bueno, y también, por ejemplo, en otro ámbito que es muy de todos los días, que es un poco, por lo menos en este país, que es el fútbol. Me acuerdo cuando un entrenador de la selección contrató a alguien para que les diera, creo que era un profesor del INCAE, para que les diera un poco de psicología, y creo que una de las cosas que ocurrió con esa selección es que les dieron computadoras y a los jugadores de fútbol, que posiblemente no era muy claro qué tan preparados estaban para eso, y después un poco, digamos, el fenómeno Pinto y cómo alcanzaron un nivel que nunca habían alcanzado a través de una inteligencia artificial no clásica, ¿verdad? Porque aparentemente Pinto no era Blancanieves ni la Madre Teresa de Calcuta, ni nada que se le pareciera, pero aparentemente logró resultados, y cómo luego otros no logran. Y me parece que ahí, aunque no es una empresa, aunque también es una empresa, por supuesto, pero no es una empresa en el sentido clásico, me parece que hay temas ahí. ¿Me equivoco? Sí, señor. Bueno, típicamente cuando hablamos de gestión se habla de dos elementos que hay que saber combinar, ¿verdad? Que es el tema de la orientación a resultados, por un lado, y de la orientación a las personas, porque en una organización las personas son las que consiguen los objetivos, no solamente las máquinas y los edificios o los sistemas informáticos hoy en día. Decía un profesor nuestro en la facultad que una máquina es tan tonta que uno la apaga y ya no sirve. Es cierto, las personas que están atrás son las que le dan valor agregado a toda la infraestructura. Entonces, a veces un buen gerente puede ser una persona muy orientada a los resultados, ¿verdad?, pero que descuida la orientación a las personas. Entonces, en el largo plazo se pueden dar diferencias en el desempeño. Uno podría hablar de ese caso, el caso Pinto, ¿verdad? Una orientación fuerte hacia los resultados, que logró éxito, pero no logró culminar un proceso. ¿Por qué? Porque tal vez su orientación a las personas le falló y atentó contra la continuidad del proceso. En la orientación a las personas, y también un poco en la orientación a los resultados, es donde entra en juego la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional nos permite identificar, comprender y gestionar las emociones en nosotros y en los demás. Entonces, eso genera procesos de comunicación más eficientes, de resolución de conflictos, de negociación y de comprensión de necesidades para alcanzar los objetivos de la organización. ¿Están ustedes escribiendo sobre esas cosas, o es más la práctica docente y de ese tipo?
Sí, señor. Actualmente estamos en una investigación relacionada con la inteligencia emocional del personal de servicio en el sector hotelero, precisamente, y el afecto positivo, que tiene que ver con las emociones positivas y cómo eso conduce a una mejor satisfacción al cliente. Y, digamos, pensemos en una empresa agrícola, ¿no? Donde aparentemente, para empezar, si no llueve, uno no puede motivar a las nubes a que traigan, o si hay unos bichos ahí, estoy usando ese término, que se están comiendo las raíces o no sé qué, bueno, hay como relativamente poco. En cambio, si estamos hablando de un canal de televisión, público o privado o lo que fuera, aquí hay máquinas y técnicas y cosas, pero hay mucho de otro tipo de ámbitos, como ustedes que están administrando negocios en todos los ámbitos, ¿cómo miran ese espectro amplio? Tan amplio. Sí, ahora que usted me comentaba el ejemplo de la actividad agrícola, interesante, porque ante una situación como la que mencionaba usted, una escasez de agua o un ataque de las plantas que vaya a afectar la cosecha, un campesino, que puede ser microempresario, ante una situación de esa, que no sepa gestionar precisamente la tristeza, el temor, la ansiedad que le puede procurar una situación de esa, puede quedar en una etapa negativa, ¿verdad? Incluso hasta depresiva, podríamos decir, que no lo logre salir adelante en su negocio. Entonces, entender que una situación de esas puede ocurrir nos ayuda a gestionar de forma resiliente una situación de esas y salir adelante, entendiendo que algo de eso puede ser temporal y que se requeriría de algunas previsiones para poder salir adelante. Entonces, un ejemplo tan sencillo como eso podría ser. Salgamos adelante con el siguiente programa, porque el canal tiene otro que vendrá después de este, y a las amigas y amigos los invitamos a que se queden en 15 UCR. Muchas gracias, don Gustavo. Muchas gracias.